izquierda. Entre estas dos capas vamos a encontrar, como lo dije, un pequeño espacio. Este pequeño espacio normalmente va a contener un líquido denominado líquido pericárdico. Su volumen normal es de 15 y 50 mililitros y va a estar distribuido como una capa bastante fina. Disculpe, doctora, usted no está leyendo, ¿verdad? No, doctor. Bueno. Sino que es como la parte más extensa, porque lo otro sí va de las diapositivas. Bueno, vamos a decir que este líquido va a ser bastante ceroso o un líquido muy lubricante. Y entrando a funcionalidad de este, vamos a tener que tiene funciones bastante importantes. Pueden haber dos tipos, membranosas y mecánicas. Se dice que las membranosas son para principalmente evitar el rozamiento del corazón con las estructuras que tenga cercas o sus estructuras adyacentes. Va a servir como barrera contra infecciones, para mantener el corazón en una posición fija debido a los movimientos que realizamos diariamente. En cuanto a funciones mecánicas, va a tener la función de limitar la dilatación del miocardio excesivamente y va a mantener la distensibilidad normal del corazón. Siguiente. Bueno, entrando en la patología como tal, vamos a tener que va a ser un conjunto tanto de síntomas como de signos producidos secundarios a una inflamación aguda del pericardio. En la imagen vamos a observar cómo el pericardio está normalmente y cómo a consecuencia de una inflamación puede producir un exceso de líquido, como se ve ahí, y como ya lo dije anteriormente, principalmente la patología va a ser la inflamación de estas dos barreras. En cuanto a la etiología o lo que antecede a la enfermedad, se va a tener que es de origen idiopático principalmente o infeccioso. En las infecciosas vamos a destacar el origen viral por medio de un enterovirus, por medio del virus del herpes, por medio de un adenovirus. En cuanto a las bacterias, principalmente se produce secundario a Mycobacterium tuberculosis, a la presencia de neumococo o estafilococo. En la parte fúngica, en los pacientes inmunocompetentes se dice que se da con base al histoplasma, y en pacientes inmunosuprimidos se dice que se da con base a la presencia de cándida. En la parte no infecciosa vamos a tener un origen más autoinmunitario, como por ejemplo secundario a enfermedades sistémicas, como lo es el lupus eritematoso, la artritis reumatoide o la vasculitis. En la parte metabólica se dice que puede ser proveniente de uremia, y ya es muy importante la parte de las neoplasias metastásicas porque puede ser secundario a mesotelioma pericárdico, puede darse por cáncer de pulmón, por mama, linfoma, y el traumático es importante la etiología de este debido a que después de una cirugía cardíaca es importante monitorear al paciente porque se dice que puede haber una pericarditis después de realizarse cualquier procedimiento. Y las lesiones indirectas que pueden ser por medio de radiaciones. También en la etiología de las no infecciosas encontramos a los medicamentos, que se dice que hay medicamentos que pueden afectarnos esta capa, como la procainamida o el minoxidil. Bueno, la fisiopatología de la enfermedad. Se dice que la pericarditis aguda o la inflamación aguda se va a ver reflejada primero por un aumento en la permeabilidad de los capilares que se encuentran en esta barrera. Entonces, el aumento de esta permeabilidad, ¿qué nos va a desencadenar? Nos va a desencadenar una salida bastante como rápida. Doctora Lisette, continúe. Hola, doctor, buenos días. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, inicialmente lo que se va a dar es una inflamación aguda del pericardio. Posterior a esto, se va a dar un aumento en la permeabilidad de la membrana, que es lo que va a permitir la salida de las proteínas plasmáticas al espacio pericárdico. Esto lo que va a producir es un exudado. Este exudado obviamente va a tener fibrina y se va a dar una liberación también de las sustancias inflamatorias, que son las que van a producir la fiebre. Tenemos varios tipos de exudados, como son el seroso, que está en la viral y la autoinmune, el purulento, que se encuentra en la bacteriana. Siguiente.
Bueno, tenemos también el derrame pericárdico. En cuanto al derrame pericárdico, tenemos que el llenado de una cámara va a depender, según vemos acá en la parte inferior izquierda, de la presión transmural, que va a ser igual a la presión cavitaria menos la presión intrapericárdica. Entonces, si se da un aumento de líquido en la presión pericárdica, esto va a hacer que aumente la presión. Si se da un aumento de líquido en la cavidad pericárdica, esto va a hacer que aumente la presión intrapericárdica. Posterior a eso, también se va a dar una afección en la presión transmural. Al darse esto, lo que se va a dar es una dificultad de llenado de las cámaras cardíacas, una dificultad de llenado ventricular, que lo que va a hacer es disminuir el gasto cardíaco y posterior a esto, disminuir la eyección ventricular y disminuir la presión arterial. Siguiente. Bueno, entonces tenemos que la presión intrapericárdica normal va de menos 5 a 5 milímetros de mercurio. Y tenemos que el volumen normal, como ya mi compañera lo dijo antes, del líquido pericárdico va a estar entre 15 y 50 milímetros. Entonces, ¿qué vemos acá? Acá vemos una curva que presenta tanto la presión como el volumen en el tiempo. También nos muestra un derrame agudo y un derrame crónico. Entonces vemos que en cuanto al derrame agudo, que a medida que avanza el tiempo, se va aumentando la presión y esto va aumentando lo que es, va llegando hasta el límite de elasticidad pericárdica o al límite de distensibilidad pericárdica. Sabemos que el pericardio tiene como función... Repítame ese concepto, doctor. ¿Cuál, doctor? Con ¿Cuál, respecto a doctor? la curva presión-volumen del líquido pericárdico. Ok, que a medida que va evolucionando el tiempo, va aumentando lo que es la presión. No, Y eso está incorrecto. ¿Cómo? Eso está incorrecto. Entonces sería, ¿de qué No sé, manera, doctor? es su curva, pero la está interpretando mal. Usted fue la que la puso, yo no. O sea, a medida que se va aumentando, a medida que aumenta, evoluciona el tiempo, se van aumentando pues las presiones hasta llegar al límite de la distensión del pericardio. No, Bien, bueno, continuemos. no Entonces, continúe. doctor, pues así la Aclare, interpretamos. está interpretándolo mal, ¿no? Analícelo mejor. Usted me dice que en la medida que avanza el tiempo, La presión, pues lo que está haciendo, según lo que me muestra la curva del derrame agudo, pues aumentar. ¿qué pasa con el volumen? El volumen va a aumentar. No, usted está interpretando mal, porque usted está hablando de los tres conceptos por separado y no es así. Usted acabó de decir que es presión en función de volumen en el tiempo. O sea, usted está No usando tres entiendo. variables. Está interpretando mal porque usted está diciendo que es presión en función del tiempo y eso no es así. Usted está olvidando del volumen. Ah, claro que a medida que aumenta la presión, va a aumentar el volumen también. A medida que Tampoco. entonces no sabe. No, eso es posición. O sea, ¿cómo no va a poder usted analizar eso? Usted fue la que lo presentó, yo no le dije que lo hiciera. Por lo mismo, pues pues según lo que encontramos, así la analizamos. A ver, su compañera, ¿qué dice? Doctor, pues yo tengo entendido que pues al inicio del derrame pues no va a haber ningún cambio en lo que es el volumen o la cantidad de líquido, pero a medida que este progresa y se va clasificando en agudo o crónico, a medida que avanza el tiempo, se supone que la presión de este también debería ir aumentando. Si ustedes se dan cuenta, el tiempo de instauración del derrame es más corto en el derrame agudo. Pero ustedes tienen acá una cosa que están olvidando, el límite de elasticidad pericárdica, que es el mismo en los dos tipos de derrame.
quiere decir que en un derrame agudo, el volumen para llegar a ese límite de elasticidad es menor en comparación con un derrame crónico. Porque en un derrame agudo, con menos volumen, pero más rápido en el tiempo, se alcanza el límite de elasticidad pericárdica y se llega al taponamiento más rápido. En un derrame crónico, el tiempo en que se va acumulando el volumen es mayor porque el volumen se va acumulando progresivamente hasta que llega al punto límite de elasticidad pericárdica. Cuando se llega a ese límite, va a ocurrir el taponamiento, pero ya esto va a transcurrir más tiempo y va a acumular mayor volumen. Por eso ustedes no pueden hablar de estas tres variables por separado. Sí, si ustedes colocan esta diapositiva, menos porque es que la saben, porque para eso hablan de las presiones y hablan del volumen. Porque acá en su cuadrito rosadito o rojito lo tienen anotado. ¿Ya? Cierto. Esas tres variables están concatenadas unas con otras. ¿Ya? El derrame agudo va a alcanzar, así sea, a un menor volumen, pero más rápido el límite de elasticidad pericárdica y va a generar aumento de la presión intrapericárdica, aunque el volumen sea menor. En el crónico, la distensibilidad pericárdica va aumentando progresivamente en el tiempo, de tal forma que permite que la compliance del corazón vaya también acomodándose hasta que llegue a ese punto. Póngale que esto es en tiempo de horas o de días. Esto lo puede hacer en un día y esto lo puede hacer en una semana. Si quieren graficar esto, porque no hay unidades acá, ni en cc ni en tiempo. Pero hay pacientes que con 55 centímetros cúbicos de líquido pericárdico, de forma aguda, alcanzan ese límite de elasticidad pericárdica y generan un taponamiento. Y hay pacientes que con 2000 centímetros cúbicos en 2 meses alcanzan ese límite de elasticidad pericárdica. Eso es lo que quiere decir esa gráfica. Cuando yo les digo que ustedes son responsables de lo que copian ahí, a esto es a lo que me refiero. Porque si ustedes copian algo acá y no saben interpretarlo, ya están fallando en la exposición. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ustedes mismos se están clavando el puñal. Sigue, Gracias. doctora Lisette. Gracias, Doc. Continuamos. Siguiente. Bueno, en cuanto a la anamnesis, vamos a presentar antecedentes patológicos, antecedentes traumáticos, antecedentes quirúrgicos y antecedentes farmacológicos. En cuanto a los patológicos, obviamente hay que verlo de las enfermedades básicas, enfermedades de base, las enfermedades infecciosas, y vamos a tener acá infarto agudo. ¿Cuál es la importancia acá del infarto agudo de miocardio? Es que se produce el síndrome de Dressler. ¿Y qué es el síndrome de Dressler? Bueno, tenemos que el síndrome de Dressler es un tipo de pericarditis que se da posterior a un infarto agudo del miocardio. Este va a aparecer después de días o después de semanas de este. Lo que pasa es que acá se da por una respuesta inflamatoria exagerada, autoinmune, que en donde el sistema inmunológico, en vez de depurar todo el resto de tejido necrótico dañado del corazón, el tejido no viable, en vez de quitarlo, de depurarlo, lo que hace la maquinaria la maquinaria inmune, perdón, lo que hace es atacar al propio organismo. Este es el síndrome de Dressler. En cuanto a los quirúrgicos, vamos a tener que las heridas torácicas, vamos a tener
en los quirúrgicos vamos a tener las cirugías realizadas, por ejemplo, posterior a cirugías cardíacas, se presenta mucho pericarditis, hay que estar monitoreando al paciente. En cuanto a traumáticos, vamos a tener las heridas torácicas, y a los farmacológicos, como ya se había mencionado antes, medicamentos habituales, minoxidil. Siguiente. Bueno, entonces ¿El para cambiar, minoxidil es un medicamento habitual en qué patología? el minoxidil se utiliza como hipertensivo. Como hipertensivo, o sea, para subir la presión. Doctor, se utiliza para hipertensión arterial porque son vasodilatadores. Según según yo lo encontré en un artículo, pues así estaba. Y Entonces mire es un que, medicamento hipertensivo. ¿cómo? Es un medicamento hipertensivo. Cuando yo lo busqué también quedé como si era un medicamento hipertensivo, porque normalmente el minoxidil lo que se utiliza, ¿Y como yo será conozco, hipertensivo o antihipertensivo? antihipertensivo. Antihipertensivo, doctor. Ah, Antihipertensivo. sí, no, yo lo tenía establecido. ¿Qué otro efecto tiene el minoxidil? ¿Para qué más se usa? Bueno, según lo que busqué, pues minoxidil para alopecias en cuanto a eso, pero ¿Y hipertensivo. qué tanta frecuencia se utiliza el minoxidil en pacientes con hipertensión arterial? Em, ¿Es de primera línea? no, Entonces no es una medicación habitual, porque no es bueno, un medicamento de primera línea. Y yo les pregunto, ya que lo mencionan, ¿por qué mecanismo hace el minoxidil una pericarditis? em, O sea, ustedes lo mencionaron, pero ¿cuál es el mecanismo? no sé si Mónica quiere responder porque yo realmente no. Mónica. Doctora Mónica, ¿usted No, qué opina? doctor, no sabría darle una No saben darme una explicación respuesta. Solo pensosa. mencionaron y porque leyeron en alguna parte minoxidil, pero no se les dio por buscar en el libro de farmacología por qué el minoxidil puede producir una pericarditis. Ok, sí, doctora. Continuamos. Bueno, pues para caracterizar el dolor debemos saber las peculiaridades de este, debemos preguntarle pues al paciente hace cuánto ha presentado el dolor, el lugar en que lo ha presentado, de 1 a 10 cuánto le duele, si puede escribir cómo es el dolor, si siente que el dolor se desplaza y si algún movimiento lo aumenta. Y en cuanto a los síntomas asociados, ¿qué otros síntomas ha presentado? ¿Se ha presentado fiebre, malestar general, dolor muscular? Si este ha presentado dificultad para respirar y si ha presentado alguna dificultad para deglutir. Sabemos que un gran número de los pacientes, pues antes de iniciarle los síntomas, refieren haber presentado un cuadro viral o una semana antes de haber presentado esto. Siguiente más. Bueno, tenemos en cuanto a las manifestaciones clínicas del dolor precordial, que es un dolor intenso y de rápida instalación, que es de zona, la localización es la zona retroesternal, que se puede rayar a cuello, a hombros y a la espalda. Este puede ser opresivo y constrictivo, puede ser urgente, puede ser lancinante. La, la intensidad de este es variable y este lo atenúa a una posición genupectoral, porque este disminuye el frote entre las capas, y lo aumenta una inspiración profunda, lo puede aumentar la tos y la deglución. Entonces tenemos que también se puede confundir el dolor opresivo y constrictivo con el del infarto agudo del miocardio, pero esto se va a diferenciar porque el dolor del infarto agudo del miocardio no va a aumentar a la inspiración profunda, no va a aumentar la dilución y tampoco va a disminuir en una posición genupectoral. Vamos a tener el no va a disminuir en reposo y que es intenso, y que el dolor como tal acá se produce por el frote entre las capas, tanto la parietal como la visceral. Siguiente.
Bueno, vamos a tener acá la fisiopatología de la fiebre. La fisiopatología de la fiebre se da porque los pirógenos exógenos van a inducir, los pirógenos exógenos como lo son los virus, las bacterias, los hongos, van a inducir a la liberación de los pirógenos endógenos, como tenemos ahí el factor tumoral alfa, la interleucina 1 y la 6. Bueno, estas van a hacer, se va a dar una respuesta de los leucocitos al pirógeno. Estos van a digerir los productos microbianos y van a liberar lo que ya dije, que las interleuquinas, la 1 y la 6, el factor tumoral. Se va a dar una respuesta, después, perdón, estos van a pasar a la sangre, después van a transportarse al cerebro, donde van a sintetizar lo que es la prostaglandina E2, que va a actuar con los receptores del hipotálamo. Se va a provocar así una vasodilatación y un estremecimiento, haciendo referencia a pues, el aumento de la temperatura, el valor pues, central de referencia a la temperatura del núcleo corporal. Se va a producir la fiebre y por cada grado de temperatura que aumente, se van a aumentar 10 en la frecuencia cardíaca. Siguiente. Bueno, en cuanto al derrame pericárdico, este va a ser leve o moderado, va a ser asintomático y vamos a tener acá también en el grave la disnea en reposo y la triada de Beck y el signo de Kussmaul. La triada de Beck va a estar constituida por la hipotensión, la hiposonoridad y la ingurgitación yugular. Y tenemos que el signo de Kussmaul es el aumento de la ingurgitación yugular por la expiración profunda debido a que aumenta la presión intratorácica. Y pues como aumenta la presión intratorácica va a aumentar el retorno venoso. Además de eso, tenemos lo que es el pulso paradójico. El pulso paradójico es el descenso anormal de la presión sistólica y de la amplitud del pulso durante la inspiración. Siguiente más. Bueno, también tenemos que cuando, por ejemplo, se está tomando la presión, esta va a disminuir 10 milímetros de mercurio. Siga, doctora Mónica. Perfecto, doctor. Entonces, en cuanto a, ¿les repito desde el inicio del examen físico o solo la palpación? Continúe donde dejó su compañero. Ok, entonces en cuanto a palpación, se dice que se presenta una taquifigmia y que esta va a estar asociada a que en cada 10 latidos por grado centígrado superior a los 37, se va a aumentar 1. Por ejemplo, si el paciente presenta 38 grados centígrados, vamos a tener 110 latidos. Y así sucesivamente, se dice que está un poco asociado a eso. En cuanto a percusión, se dice que el paciente con pericarditis va a tener un aumento de la matidez cardíaca debido a que puede estar acompañada de un derrame bastante extenso. Siguiente más. Auscultación. Ya en la auscultación se dice que el signo característico de la enfermedad va a ser un frote pericárdico. Este frote pericárdico va a ser un ruido clasificado como ruido rudo, como el ruido del frote de un cuero nuevo, y la técnica para auscultarlo va a ser en el mesocardio y la base del corazón, preferiblemente en posición genupectoral. Y se dice que se aprieta o se coloca contra la pared torácica bastante la membrana del fonendoscopio. Y va a tener 3 componentes, o que va a estar presente durante 3 fases. Puede tener un componente presistólico, un componente sistólico o diastólico. Entonces, para complementar un poco todos lo que hemos mencionado y el examen físico y las características de esto, vamos a presentar un breve caso clínico. Hombre de 30 años de edad, previamente sano, se presenta con un dolor precordial quemante, una duración aproximada de 2 horas, se irradia hacia el hombro izquierdo y se alivia al sentarse hacia adelante. En cuanto a la revisión por sistemas, nos indica que refiere un cuadro gripal hace aproximadamente 5 días y que se acompaña de astenia. Al examen físico, el paciente va a estar ansioso, con pulso de 115 latidos por minuto, irregular. La presión de 120/85, no presenta ningún pulso paradójico
y se detecta una fiebre de 38.5 grados. Se ausculta el frote pericárdico a lo largo del borde external. Entonces, según la sintomatología, las características del paciente, podemos predisponer una pericarditis. Primero, porque está el signo característico en la auscultación, que es el frote pericárdico en el borde external izquierdo. Vamos a tener un paciente ansioso, que es lo primero que se ve en la consulta, como lo dijo mi compañera, puede ser un paciente ansioso, inclinado hacia adelante. Su pulso va a estar alterado por la fiebre, que es de 38.5, con pulso de 115 latidos. Y tiene el antecedente o la revisión por sistema del cuadro gripal hace 5 días. Entonces, se dice que una infección viral o una fiebre puede predisponernos a presentar la pericarditis. Y la característica también puede ser el dolor precordial de características quemantes en las últimas 2 horas con irradiación hacia el hombro izquierdo, que es una de las características de esta enfermedad. Regresen las diapositivas, ¿por qué las quitan siempre? Majo, las diapositivas, por favor. Quítenlas rápido para que no pregunte nada, ¿qué es así? La anterior. Eso, colóquela en modo presentación. A ver. ¿Por qué hay un aumento de la permeabilidad capilar? ¿Se escuchó la pregunta? Sí, doctor. El aumento en la permeabilidad capilar podría estar dado por la inflamación y como el tejido capilar está compuesto por endotelio, podría verse también un daño endotelial. A ver, vamos a cambiarle la pregunta. ¿Cómo hace el enterovirus para producir una pericarditis? Partiendo del hecho que no es el virus que más frecuentemente produce pericarditis, pero bueno, fue el que ustedes mencionaron. ¿Se escuchó la pregunta? Hola. Sí, doctor, sí se escuchó la Ok. pregunta. Bueno, no me dejen así ese silencio que... A ver, cuéntenme, a ver.
Tiene el paciente infección por enterovirus. ¿Cómo produce eso una pericarditis? ¿Qué pasó? Pregunté algo indebido. A ver, regresen al caso clínico que tuvieron ustedes que presentar. Vamos a ver. Ahí. Dice, refiere cuadro gripal hace aproximadamente 5 días. ¿Por qué es importante ese antecedente? Que es un antecedente, no es revisión por sistema. Pues porque se dice que la patología va a estar asociada a la presencia de síntomas como fiebre o enfermedades virales. Bueno, entonces, ¿cómo hizo el virus? Porque no todo paciente que tiene un cuadro gripal le da pericarditis, o es así. No, doctor. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ahí estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué hizo que este hombre de 30 años, previamente sano, después de un cuadro gripal que nos ha dado a nosotros en cualquier momento en nuestras vidas, por qué él hizo pericarditis y nosotros que hemos tenido el mismo cuadro no hemos hecho? Por lo menos yo no he hecho. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna pericarditis. Y si la ha tenido, pues cuéntenos su experiencia. A ver, porque es raro, ¿no? Que un paciente previamente sano haga una pericarditis después de un cuadro gripal. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hizo que él hiciera presentar una pericarditis? No sabemos. Ese silencio me preocupa. Respóndame algo, por lo menos. No, doctor, no sabemos. O sí, doctor, espérese un momentico que estamos buscando en Wikipedia. O no, doctor, sí sabemos, ya estamos organizando las ideas. ¿Y por qué se esconden? ¿Por qué si yo no he terminado la presentación necesito la cámara de las dos? Nadie me desactiva la cámara hasta que no termine la presentación. Doctora Lisette. Aquí estoy, doctor. Ok. Bueno, sí, porque pensé que de pronto se habían ido y me dejan hablando solo aquí. A ver, y muéstreme las manitos también. Eso, perfecto, muy bien. No, vamos a hacer como si estuviéramos meditando o como si estuviéramos rezando, o sea, cruzamos las manos y las mantenemos acá sobre el mentón más o menos. Eso, así es, para que nos lleguen las ideas. Perfecto, esa es la posición. A partir de ahora, todas las preguntas me las van a responder así, haciendo fuerza para que la divina providencia nos ilumine. Bien, a ver. No, 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 no. No me quite la mano de ahí, doctora Mónica. Estaba activando el micrófono, doctor. Ah, bueno, ya tenemos activados los dos micrófonos. 3 micrófonos tienen que estar activados. El suyo, doctora Mónica, el suyo, doctora Lisette, y el mío. Entonces, vamos a desglosar esto porque, ajá, ya que lo presentaron, pues vamos a analizarlo. ¿Ah? ¿Qué quiere decir sin pulso paradójico? Vamos a ver, ¿qué es eso?
¿Por qué aclararon precisamente ese dato? ¿Qué quiere decir sin pulso paradójico? ¿Qué pasa si hubiese tenido pulso paradójico? Se podría ver, o sea, alterada la frecuencia cardíaca y el pulso como tal, porque durante la inspiración, al realizar el examen físico, se va a ver una disminución en la amplitud que esté presente en el pulso cardíaco como tal. Sí, pero cuando usted me coloca ahí sin pulso paradójico, ¿qué me quiere decir? ¿Qué complicación no tiene? Ay, doctor. A ver, regrese a las diapositivas atrás. Ahí. No, la que La sigue. ausencia del signo de Kussmaul. No, la que sigue. La que sigue. Para adelante. La del derrame periférico. Para adelante. La posterior a eso. Doctor, en la ausencia de pulso La paradójico posterior a eso. Ahí, sería doctora. La ausencia del signo de Kussmaul. ¿Qué es el signo de Kussmaul? ¿Eso qué es? el aumento de la ingurgitación yugular. Por eso, ¿y dónde aparece allá ingurgitación? Yo estoy hablando de lo que pulso paradójico. Me dicen sí, pulso paradójico. Me colocaron ahí en su caso clínico. ¿Qué quiere decir eso? El signo de Kussmaul es otra cosa. No tiene nada que ver con... Como preguntó, ¿qué es el signo de Kussmaul? No, yo pregunté, ustedes están mencionando, ¿no? Que el signo de Kussmaul, pero yo estoy preguntando otra cosa, no me respondan con otra. Okay. A ver, otra vez regresemos al caso clínico. Ahí. Su presión arterial es 120/85 milímetros de mercurio sin pulso paradójico. A ver, ¿por qué colocaron eso ahí? Es su caso clínico, doctora, defiéndanlo. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos Que no va a tener discutiendo el descenso de la paciente. presión sistólica. Pues no va a tener descenso de la presión sistólica en cuanto a eso. Yo no le estoy diciendo, no les estoy preguntando qué significa, sino qué quieren decir ustedes. Por algo lo anotaron ahí. O sea que ustedes hayan buscado ese caso, el autor que presentó ese caso, quiso decir algo con esa información. Doctor Francisco Hoyos, ¿está presente? Doctor Carlos Andrés Figueroa Rivero, ¿está presente? Uy, ¿qué pasó? No me diga que coincidí justo con dos que se ausentaron hoy para ponerles la falla enseguida. Bueno, ve. ¿Están o no están? Doctor, ¿me escucha? Francisco ¿Quién Hoyos. habla? Ah, Francisco doctor, Hoyos. casi se deja poner la falla por no hablar. No, yo estaba hablando, sino que creo que mis auriculares se dañaron y entonces los desconecté y enseguida ya me escuchan. A ver, doctor, ¿usted qué cree que quiere decir eso? Doctor, disculpe, no lo escuché. ¿Me repite, por favor? Al examen físico el paciente se muestra ansioso, su pulso es 120 Francisco, latidos. Sé que siente latidos en un pulso, pero bueno, eso está mal doctor, no se le escrito. escuchó absolutamente nada por el micrófono de Francisco. Ok. No, yo estaba leyendo lo que dice ahí porque de pronto el doctor no lo ha leído. La pregunta es,
¿por qué en el caso clínico las doctoras especifican que el paciente no tiene pulso paradójico? ¿Eso qué quiere decir? Es lo que las doctoras no me han podido argumentar. Porque pues se pueden percibir en el pulso radial. Yo pues creería que es eso, porque en el pulso paradójico es que los latidos en la auscultación cardíaca no se pueden detectar, percibir en el pulso radial. Eso no tiene nada que ver, doctor. Ah, bueno, entonces. Es tan fácil la respuesta, las dirigí exactamente a la diapositiva donde ustedes tienen anotado eso, pero parece que no lo analizaron. Y eso es a lo que yo me refiero. O sea, ustedes son víctimas de su propio invento. Pero si ustedes me presentan estas cosas acá, yo saco la conclusión de que ustedes analizaron el contenido de lo que escriben. O sea, no quiero pensar que ustedes agarraron otra diapositiva y la montaron ahí y empezaron a hablar y medio leyeron. No, no quisiera pensar eso. Me imagino que esto fue un trabajo de análisis, ya, porque la idea no es leerme el caso clínico. Ya que lo presentaron, pues vamos a discutirlo. Porque yo le podría decir que eso puede que no sea una pericarditis, sino una miocarditis. ¿Ya? O eso puede decirle que es una endocarditis. Y se las puedo argumentar ambos diagnósticos. No necesariamente es un cuadro. O sea, defiendan que eso es una pericarditis. ¿Por qué voy a pensar que eso es una? Inclusive, yo podría pensar que es una esofagitis también. A ver, ¿por qué eso es una pericarditis? No saben las doctoras. Doctor, por la presencia del frote pericárdico. El frote pericárdico es exclusivo de la pericarditis. No hay ninguna otra patología que lo presente. A ver, doctoras. La presencia de frote pericárdico es un signo característico de pericarditis. Y la ausencia de pulso paradójico quiere decir que este paciente no tiene signos de taponamiento cardíaco. Quiere decir que el derrame pericárdico que tiene, que puede tenerlo, no vence la línea de distensión del pericardio. Entonces, como no hay compromiso hemodinámico por el derrame pericárdico, se anota ahí claramente que no tiene pulso paradojal. Por eso ustedes en la diapositiva que tenían, lo tenían relacionado con el derrame pericárdico, pero parece que lo anotaron con un dato aislado. Cuando una pericarditis tiene presencia de pulso paradojal es porque hay taponamiento cardíaco. Y raro que el doctor Francisco Javier Hoyos Álvarez, Carlos Andrés Figueroa Rivero no supieran eso. Porque es el tema de ellos mañana, ¿no? Y no creo que quieran hacer el tema, empezar a estudiarlo hoy, eso sí me preocuparía. Porque el preámbulo que ustedes hicieron para la presentación de mañana fue muy leve, muy flojo. ¿Ya? Porque vienen y me colocan la fisiopatología de la fiebre, pero no me saben explicar por qué este paciente con un cuadro gripal. A ver, ¿por qué colocaron ese antecedente ahí? ¿Qué tiene que ver ese antecedente con la pericarditis? Me dicen que es porque es una enfermedad viral, ¿no? Yo les pregunto,
¿por qué este paciente con una infección viral hizo pericarditis? Y los otros pacientes que tienen el mismo cuadro no hacen pericarditis. No me digan que porque esté inmunosuprimido, porque ustedes me colocaron ahí que previamente estaba sano. O sea, que es un paciente sano, no tiene nada, no sufre de nada. Vamos, doctora. ¿Qué piensa? A ver, analice. ¿Qué pasó, doctora? Bien, su pulso es de 115 pulsaciones, no latidos. Los latidos son del corazón. O me hablan de la frecuencia cardíaca, que son 115 latidos por minuto, o me hablan de la frecuencia de pulso, que son 115 pulsaciones por minuto. A ver, ¿por qué se irradia al hombro ese dolor de la pericarditis? Al hombro izquierdo, ¿por qué no se irradia al hombro derecho? ¿Qué explicación le encuentran ustedes a eso? Porque está el corazón del lado izquierdo, entonces se va para el lado izquierdo. ¿Es así? Ahí dice, y se alivia al sentarse hacia adelante. No sé si al sentarse hacia adelante, pero sí al inclinar el tronco hacia adelante. Creo que sería lo que sería correcto ahí. O sea, ojo con eso, ¿no? A ver, ¿por qué se alivia al inclinar el tronco hacia adelante? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué signo es ese? El signo es la posición genupectoral. La posición genopectoral. A ver, doctor, ¿y eso por qué produce alivio del dolor? Se van a eliminar lo que es la fricción entre las capas. Se va a eliminar la fricción entre las capas. Vuelvo y les pregunto, ¿qué es lo que produce el dolor en la pericarditis? Lo que produce el dolor es la inflamación y el roce entre las capas. La inflamación y el roce entre las dos capas del pericardio. Ajá. ¿Y por qué se inflaman las capas? Es lo que ustedes no me... Es que todo esto se deriva a la primera pregunta que yo les hice. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se lo escucho. Bien, todo eso se deriva a la primera pregunta que yo les hice. ¿Cómo
hace el enterovirus para producir una pericarditis? ¿Sí ven? Porque eso era lo que había que analizar en la fisiopatología. Porque lo que escribieron no está incorrecto, ¿no? Eso es lo que pasa, pero ¿bajo qué mecanismos? O sea, ¿qué es lo que hace que este muchacho de 30 años haya presentado una pericarditis y que otros no lo presenten? Eso es un dato para llamar la atención. Entonces quiere decir que ahora cada vez que yo tenga gripe voy a estar pendiente si me duele el pecho porque voy a pensar que puedo hacer una pericarditis. Y no siempre es así. Es muy frecuente una pericarditis. ¿Qué prevalencia tiene eso? ¿Es frecuente, no es frecuente? ¿Qué buscaron o qué encontraron por ahí? Bueno, regresemos a las manifestaciones clínicas de la enfermedad. El anterior, por favor. ¿Por qué es importante preguntar hace cuánto presenta el dolor? Doctor, no le escucho bien. Me repite la pregunta. ¿Por qué es importante preguntar hace cuánto tiempo presenta el dolor? Doctor, para saber qué tan avanzado puede estar la inflamación o la enfermedad. Debido a que a lo largo del tiempo podría estar asociado a un derrame que ya vendría siendo como un síntoma secundario. Veamos. Ahí me colocan ustedes, ha presentado dificultad para respirar y se le dificulta deglutir, porque esas dos preguntas son importantes hacerlas. O sea, si el paciente le dice, sí, he presentado dificultad para respirar, o si le dice, sí, tengo dificultad para deglutir, ¿qué quiere decir eso?
Porque esas preguntas hay que hacerlas. ¿Qué tiene que ver el hecho de que tenga dificultad para deglutir? Mierda. Bueno, ¿y qué pasó? Estoy preguntando cosas de su presentación y no me responden. ¿Cómo es eso? No me explico qué pasa. Estoy haciéndoles preguntas de lo que ya ustedes dijeron, pero ¿por qué creen que les estoy haciendo las preguntas? Porque no explicaron absolutamente nada. ¿Ya? Porque no explicaron absolutamente nada. Esos síntomas, dice síntomas asociados, le permiten a ustedes o descartar otra patología que produzca dolor torácico, como cuál, vamos a ver. ¿Qué patología, si el paciente dice que se le dificulta para deglutir, qué patología pensarían ustedes diferente a una pericarditis que pueda producir dolor torácico? El paciente le dice, sí, doctor, me duele cuando trago. Siento como que si me raspara cada vez que trago y se me dificulta tragar. ¿Qué relevancia tendría eso para otro diagnóstico? ¿Qué pensarían ustedes? Bueno, parece que el silencio dominó esta presentación. No es la idea. Puede ser que el paciente presente una esofagitis y sea la causa de esa dificultad para deglutir y del dolor torácico. Aunque muchas veces también, por la misma pericarditis, puede haber una compresión esofágica, porque hay un derrame pericárdico importante. Y se ha presentado dificultad para respirar, seguramente tendrá alguna relación con signos de bajo gasto cardíaco que produzcan disminución del contenido arterial de oxígeno. Creo que ayer lo explicamos en insuficiencia cardíaca. ¿Ah? Eso es. Por eso son síntomas asociados. Porque sirven para diagnósticos diferenciales y sirven para indagar complicaciones de una pericarditis. ¿Ya? Avancen en las diapositivas. No, ya. Definitivamente se ve que no quieren seguir con la... Bueno. Tercera charla que no cumple el objetivo de la presentación. Misma nota, 280. Yo les aseguro que todas esas preguntas que yo les hago son preguntas que se pueden analizar. Que ustedes cuando hacen las diapositivas se las tienen que hacer.
Pero bueno, parece que no lo hace. Bueno, muchachos. Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. Los que me escribieron en el transcurso del día, yo les mando alguna bibliografía para eso. Así que bueno. No habiendo más preguntas, el silencio dominó esta presentación de hoy. Nos vemos mañana, espero que sean más participativos mañana. Dígame. Usted comentó por qué el dolor se irradia al brazo izquierdo. No, al brazo no, dice hombro No, al izquierdo, decía ahí. hombro izquierdo. Ajá. Entonces, no sé para qué me aclara esa duda. No, la idea es que lo hubiesen aclarado sus compañeros. Porque esas preguntas se las puede responder la doctora Dayana Moreno, la doctora María Fernanda Flores, la doctora Por la María... irrigación nerviosa que está más ¿La cerca qué? al ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? irrigación nerviosa. Irrigación. Perdón. Irrigación nerviosa, me dice usted. Inervación, doctor, perdón. Ah, ahora sí, güey. La verdad pensé que estaba para revisar mis audífonos. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? A ver, doctora. Sí, sí, obviamente. Es la inervación. Así es. Y no redunde, doctor. Porque si usted me dice inervación nerviosa, está redundando. No, no es la idea. A ver, ¿cómo es la inervación? A ver, ¿qué ocurre? Esto es fisiología, esto es hasta anatomía, inclusive la respuesta de eso. O sea, me extraña que me hagan una pregunta de eso. El dolor se transmite por los primeros segmentos torácicos. ¿Ya? T1, T2, T3, T4, T5. ¿Ya? ¿Qué tienen en común estos segmentos torácicos? Que reciben fibras sensitivas de las estructuras que están en el mediastino. ¿Cuáles son? La aorta, el esófago, el mediastino, los pulmones, las pleuras, y además de eso reciben fibras sensitivas de estructuras óseas y musculares de la cintura escapular. Por eso, ¿sí? Cuando se genera un proceso inflamatorio en cualquiera de estas estructuras, se producen ciertas sustancias, ciertos metabolitos que aumentan la excitabilidad de la placa neuromuscular en estas fibras sensitivas. ¿Cuáles son esos metabolitos? El ácido láctico, el potasio,
las cininas, las prostaglandinas, los nucleótidos. Y esto generan estímulos sobre neurotransmisores excitatorios que envían señales a través de esas fibras sensitivas de estas estructuras y el dolor se irradia con esas características. Porque si el dolor se produce en el esófago, se irradia de la misma forma. Porque comparten las mismas fibras sensitivas que van hacia el asta anterior de la médula espinal y suben al cerebro a través de las vías espinotalámicas. Eso es fisiología del dolor, no es nada raro que yo estoy preguntando. Por eso la disección aórtica va a producir dolor torácico retroesternal. Por eso la esofagitis va a producir dolor torácico. Una mediastinitis va a producir dolor torácico. Una neumonía va a producir dolor torácico. Una pleuritis va a producir o un derrame pericárdico o un neumotórax va a producir dolor torácico. Una costocondritis va a producir dolor torácico. Una neuritis intercostal va a producir dolor torácico. Un infarto del miocardio, una miocarditis, una pericarditis y una endocarditis van a producir dolor torácico. No necesariamente se irradia al hombro izquierdo, después irradia al hombro derecho. Generalmente se va al hombro izquierdo, porque son las mismas fibras sensitivas. Así que eso, muchachos, es fisiología del dolor. No es nada diferente. Eso debieron haberlo ustedes aprendido en fisiología, en anatomía. No sé dónde vieron esos temas, pero ya eso debieron haberlo dado ustedes. O sea, no estoy preguntando cosas que ustedes no deberían de saber. No les pregunto por qué la aspirina en la pericarditis. Eso yo no lo he preguntado, porque eso ustedes no lo saben todavía o lo están empezando a ver. Ajá. Eso, mire, que ni siquiera hemos tocado esa parte para nada. Yo eso no se los hago tratar a usted porque ahí están claras las condiciones. Definición, etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas y examen físico. Esa es la charla. Que ustedes lo simplifican así como están, pues. Si eso que hicieron al principio para definir la anatomía de las pleuras, del pericardio, hubiesen aprovechado eso y lo hubiesen ampliado más en la parte más importante de la charla, les aseguro que les hubiese ido mejor. Pero no es así. Parece que esa última parte de la charla es la más complicada. ¿Por qué? Porque está mostrando el déficit de ciencias básicas que traen ustedes. Y si ustedes no se empiezan a dar cuenta de eso, de que traen un déficit de ciencias básicas que no están reforzando, porque no están aprovechando el tiempo ahora que tienen disponible para hacer un refuerzo y que alguien todos los días se los está diciendo y ustedes parece que no captan el mensaje, pues entonces ya eso son decisiones de ustedes mismos. Porque si mi función como docente, además de orientarlos en el camino hacia la búsqueda del conocimiento, es también hacerle ver las falencias y los errores que ustedes tienen, y ustedes no aprovechan eso, pues entonces ya eso es decisiones personales de ustedes, porque yo desde el primer día se los estoy diciendo. El día martes se los dije, el día miércoles se los dije, y hoy se los vuelvo a decir. Y estoy seguro que mañana también se los voy a tener que recordar. Espero que me equivoque y que mañana no sea necesario hacer este mismo discurso. Porque este discurso lo tuve 15 veces en el grupo anterior. Así que en ustedes está, muchachos. La mayoría de las preguntas que son ciencias básicas, muchachos. ¿Qué estoy haciendo yo? Trayéndole esas ciencias básicas al quinto semestre. Pero ya ustedes las dieron. Es repasar, busquen los apuntes, los cuadernos, los libros que revisaron en ese momento. Es por ustedes, muchachos. Ustedes son los que están en formación. Me imagino que todos ustedes, los 28 que están acá, quieren ser los mejores médicos del mundo.
Pues aprovechen. Hay que estudiar. Nada cae del cielo, solo la lluvia. Que tengan buen día. Gracias, doctor, igualmente.